Bienvenidos. Hoy vamos a tener una sesión para poder presentaros todas las funcionalidades de Mi Abogado y que podáis conocer en apenas 40 minutos cómo poder sacarle su máximo provecho. Toda la información la vais a tener también disponible para poder refrescarla en cualquier momento en la página web miabogado.law, ¿vale? Donde podréis encontrar, por un lado, las principales funcionalidades de la solución. ¿Vale? Mi abogado principalmente sirve para hacer tres cosas que son un poco las funciones diarias que viene desempeñando un abogado. Por un lado, resuelve consultas legales de cualquier materia y cualquier jurisdicción. Por otro lado, la segunda funcionalidad sería la generación o redacción de documentos legales. Veremos un amplio catálogo y muchas materias legales que ya tenemos cargadas. Y la tercera funcionalidad sería lo que es la revisión documental eficiente o revisión documental de documentación legal. También veremos un ejemplito. Además, contamos con algunas otras funcionalidades, que haré un repaso rápido, pero las tres principales son las que os he comentado: consulta, redacta y revisa. Podéis ver también aquí alguna presentación, testimonios, tarifas, funcionalidades de cada una de las tarifas, ¿vale? Y preguntas frecuentes que nos suelen hacer, ¿vale? Vamos a ir entrando. Solo necesitáis acceso a un navegador y darle a iniciar sesión. Desde aquí podréis introducir vuestro login y password o también podéis continuar con vuestra licencia de Microsoft Office. Toda la plataforma de Mi Abogado está en Amazon Irlanda. Cumple con todas las medidas de seguridad. Está certificado en la ISO 27001, en el Esquema Nacional de Seguridad y también tenemos la certificación de seguridad Lead Security. Como acabáis de ver, hemos entrado a la plataforma. Esta sería vuestra primera visualización con las tres funciones: consulta, redacta y revisa. La plataforma está de origen en español, en inglés y en portugués. Eso quiere decir que si os dirigís a ella en español, contestará en español, pero podéis hacerlo también en inglés o en portugués y recibiréis las respuestas en ese mismo idioma. A partir de ahí podemos cargar cualquier idioma que se necesite en apenas 24 o 48 horas. ¿Vale? Amplío un poquito para que podáis ver. Aquí disponemos de las tres funciones comentadas anteriormente: consulta, redacta, revisa. Y aquí estamos ahora mismo en consulta, que está en verde. Veis por aquí algunos ejemplos de cosas que le podría consultar. Se trata solamente de ejemplos. Puedo darle a más ideas y veréis más ideas. Y lo mismo en la función de redacta o en la función de revisa. Sin embargo, no es imprescindible estar en consulta para consultar, ni en redacta para redactar, ni revisa para revisar. Todo funciona con este cuerpito de texto que veis aquí, en la parte de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con las consultas. Las consultas podéis preguntarle, pues desde una consulta muy concreta, como cuántos días le corresponde de permiso por matrimonio a un trabajador según un convenio de una provincia de España, ¿vale? Podéis preguntarle sobre cualquier tipo de normativa española o de cualquier otro de los países. Podéis preguntarle sobre contratar a una persona con discapacidad en Perú, o sobre la compraventa de empresas en Marruecos, o sobre algún asunto tributario de Corea del Sur, o sobre testamentos en Alemania, ¿de acuerdo? En ese sentido, podéis hacer cualquier tipo de consultas. ¿Qué es lo que más están utilizando un poco nuestros clientes? Bueno, nuestros clientes lo utilizan pues para cosas como, disculparme que voy a hacer aquí un ejemplo, pero podemos ver cómo, por ejemplo, lo utilizan pues para argumentar la defensa de sus clientes. Fijaros, para que te dé argumentos ante un cliente, ante una determinada situación, ¿no? Basta con pedirle: dame argumentos según normativa española, ¿vale? Ante un supuesto de hecho, y en ese caso, como veis, le hemos comentado que nuestro cliente es la persona que aportó el dinero privativo para la compra del solar en un supuesto hecho. Durante el matrimonio, nuestro cliente compra un solar. Dicho solar lo incorporó a una sociedad de gananciales. Tras el divorcio, nuestro cliente solicita el derecho de crédito sobre la sociedad de gananciales, etcétera, etcétera.
Da igual que esto sea de derecho civil o si quisiésemos hacer una de mercantil o de fiscal o de penal, ¿vale? Bastaría con, oye, dame argumentos según la normativa, en este caso española, para defender a nuestro cliente en este supuesto de hecho y le contamos el supuesto de hecho. Como veis, nos ha respondido, oye, pues aquí nos ha dicho que la normativa española, el Código Civil, y los argumentos para poder defender a nuestros clientes según el artículo 1358 y 1398 del Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, ante cualquier situación, podéis pedirle argumentación de cara a vuestros clientes. Otras, por ejemplo, situaciones en las que suelo usar, por ejemplo, qué requisitos tengo que tener en cuenta para cambiar la sede social de una empresa de España a Alemania. Si, por ejemplo, le hacéis una consulta de este tipo, ¿qué requisitos tengo que tener en cuenta para cambiar la sede social? Veréis que nos va a dar ahora los requisitos que tiene que llevar a cabo, que tiene que cumplir esta empresa, Para ¿vale? Y como veis, pues tiene que considerar los siguientes requisitos. Pero también le podría preguntar qué otras implicaciones trae consigo esta decisión de cambio de sede social. el cambio de Y como veis, ante una situación como por ejemplo solamente el cambio de sede social, también le puedes preguntar, oye, ¿qué otras implicaciones conlleva un cambio de este tipo? Y como veis, nos está hablando de fiscalidad, estará sujeta a la fiscalía alemana, regulación laboral, contabilidad de auditoría, propiedad intelectual, contratos, costes. Bien. A partir de aquí, imaginaros que, por ejemplo, que quisísemos profundizar en, oye, y a nivel de fiscalidad, ¿qué implicaciones va a tener este cambio? Podría preguntárselo, cuáles son las implicaciones a nivel fiscal de este cambio de sede social, o podría solicitarle un informe mucho más detallado que el modo consulta, que como veis es pregunta-respuesta. Si yo le solicito, redacta un informe de las implicaciones fiscales. Ahora mismo le acabo de pedir que me redacte un informe de las implicaciones fiscales que trae abriendo el documento. el cambio de sede social. Y como veis, acabo de activar la segunda funcionalidad, redactar. ¿Vale? Para redactar, lo que te abre es el editor inteligente. Es algo así como un Word, como un editor de texto, para que puedas redactar cualquier tipo de documento. En este caso, un informe. Y además es totalmente editable. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo escribir donde me dé la gana. Entonces yo aquí, el informe que se nos va a quedar un poco justo como título, puedo poner implicaciones fiscales, cambio de sede social. Y entonces, como veis, lo primero que nos hace, aquí tenemos el documento, es nos da una estructura del documento. ¿Qué quiere decir? Que no está el documento completo. De momento nos está haciendo algo así como el índice, las diferentes secciones. Y veis que aquí nos sugiere implicaciones fiscales del cambio de sede, diferencias de la tributación de beneficios, impacto del IVA, obligaciones fiscales adicionales, consideraciones sobre doble imposición, recomendaciones para cumplir la normativa fiscal alemana y, por último, referencias legales. Entonces, lo primero, tengo que dar el ok a esta estructura. Esto quiere decir que, uno, puedo añadir secciones. Puedo añadir la sección que quiera y colocarla en el documento donde quiera. Puedo renombrar las secciones, como acabáis de ver. Puedo colocarme sobre el propio título y renombrar la sección. También puedo eliminar secciones. Y también puedo ordenarlas dentro del documento. Puedo subirlas y puedo bajarlas dentro del documento. Entonces, una vez que tienes ya ordenada y definida la estructura, bastaría ahora con generar el contenido. Para ello, puedo ir a generar y al darle a generar se va a redactar el documento entero, el informe sobre las implicaciones fiscales entero, y también puedo ir sección a sección. Como veis, cada vez que me acerco a una sección, se abre su menú de la derecha
Y dentro de los diferentes botones tenemos el más, que es generar la sección. De manera que yo puedo generar también secciones de forma individual, ¿vale? Y como estáis viendo, voy a generar unas cuantas secciones, prácticamente van a ser todas, bueno, o todas, y entonces vais a ver cómo el documento se va a generar de manera automática. Importante, cada vez que generéis cualquier documento con mi abogado, la última sección va a ser referencias legales, siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí al final lo que queremos recoger es, oye, ¿de dónde está contestando la inteligencia artificial a esta consulta? ¿De qué leyes? ¿De qué normas? Entonces, en el caso de que le solicite siempre un informe legal, ¿vale? Que derivemos de la consulta a un informe, que podemos hacer también informes comparativos de una misma normativa, cómo se comporta en diferentes países, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener la sección de referencias legales. Por supuesto, si estuviésemos haciendo un contrato laboral o un contrato mercantil, pues esta sección la eliminamos puesto que no nos va a aportar gran cosa. Pero en este caso, para conocer un poco las implicaciones fiscales, fijaros que está tirando de la ley del impuesto de sociedades de España, la ley del impuesto sobre el valor añadido, el código fiscal alemán, la ley del impuesto sobre sociedades alemana, ley del impuesto sobre el valor añadido alemán, el convenio entre ambos dos países para evitar la doble imposición y algunas directivas. Además de eso, ya veis que nos está redactando y que acaba de redactar las recomendaciones para cumplir con la normativa fiscal alemana, las consideraciones sobre la doble imposición, obligaciones fiscales adicionales, impacto en el IVA, diferencias en la tributación de beneficios, implicaciones fiscales, ¿vale? De esta manera ya tendríamos terminado el documento. Siempre puedo meterme, como veis, dentro del propio documento, hacer intro, escribir, puedo eliminar líneas, puedo eliminar palabras, ¿vale? Puedo seleccionar. Entonces tú lo adecuas, ¿vale? Le dais un poco vuestra impronta personal y lo adecuas a vuestra empresa, vuestra situación, vuestro caso de uso. Aquí a la derecha veis dos cositas que vemos consulta y revisa. El revisa lo vamos a dejar para el siguiente ejemplo, pero el consulta te permite hacer determinadas acciones sobre el documento. Fijaros, pues desde resume el documento, cuando se ha aprobado, modifica, aquí te puedes solicitar ideas, ¿vale? Si estuviésemos en un contrato, por ejemplo, en un contrato mercantil, le podríamos decir, sugiéreme más cláusulas y penalizaciones, endurece las cláusulas y penalizaciones a favor de una de las partes, ¿vale? Incluso podemos, esto también sirve para simplificar y adecuar, hacer más accesible el lenguaje. Fijaros, esta sección de impacto en el IVA, le puedo pedir redacta la sección impacto en el IVA con lenguaje más simple. Al solicitárselo, vais a ver cómo esta sección se va a redactar de nuevo y va a simplificar el lenguaje para hacerlo más accesible, más entendible. Esto tiene utilidad para, pues desde reglamentos, normativas internas, contratos para personas físicas, ¿vale? Cualquier tipo de documento que generéis con mi abogado vais a poder, ¿vale? Luego simplificarlo, adecuarlo, ¿vale? Para esta accesibilidad. Como veis, ya me lo ha modificado. Modificada sección impacto en el IVA. Y como podéis leer, pues lo ha hecho muchísimo más entendible, mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, desde aquí podéis solicitar determinadas cosas al documento, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos terminado el documento, siempre tenemos la posibilidad de guardarlo, ¿vale? Y aquí lo vamos a tener en nuestro repositorio, ¿vale? Recuperar. Ese es el repositorio donde tenemos los tres tipos de documentos que puede tener mi abogado. Por un lado, los documentos que hemos creado desde cero, como este informe, por ejemplo, ¿vale? Creado ahora mismo. Por otro lado, los documentos que he subido para analizar. Puedo subir cualquier tipo de documento en PDF, cualquier tipo de documento, de contrato, de política, de reglamento, ¿vale? Ahora veremos las materias. Y luego, por último, también tengo mis plantillas. Puedo generar plantillas para utilizar una y otra vez. ¿Vale? Entonces, aquí quedarían registrados todos. Y además, puedo descargarlos. Como veis, al darle a descargar, se abre directamente un Word que me permite, como veis, disponer de todo el informe que acabamos de hacer de forma automática. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a hacer un contrato laboral. Para que veáis, vamos a redactar un documento reglado. En este caso, vamos a ir al centro de ayuda, porque aquí en el centro de ayuda disponéis, por un lado, de una guía rápida de todas las funciones, como podéis ver, con todas las funciones para ver cómo se pueden activar, cómo podemos utilizarlas. Disponemos también de tutoriales con mini píldoras, mini vídeos para funciones concretas y vídeos presentación más largos. Y por último tenemos los famosos prompts, que ahora la gente se está volviendo un poco loca con cómo solicitar las cosas a la IA. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues un ejemplo de contrato laboral indefinido, ¿vale? Que lo voy a coger para que veáis cómo hacemos un contrato. Fijaros, basta con darle la información de una manera bastante natural. Redacta un contrato laboral, empresa contratante, empresa contratada, el objeto, el horario, las vacaciones, los jornadas de teletrabajo, Abriendo el documento. el salario fijo, el salario variable, normativa española, juzgados de Madrid, ¿vale? Y como ya sabéis, por un lado aquí en requisitos tenemos todo lo que le hemos pedido para hacer el contrato. Como veis, están todos recogidos y separados. Si se me ha olvidado algún requisito que tenía que darle, ¿vale? O que introducirle para hacer el contrato, siempre puedo meterlo aquí. Y puedo meter, incluir coche de empresa como salario en especie, ¿vale? Y podría incluir todas las que quiero. Imaginaros, incluir la posibilidad de excedencia durante 2 años sin remuneración para el empleado. ¿Vale? Bastaría con darle a introducir, añadir nuevo requisito y los vais añadiendo con un lenguaje normal, natural, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, tenemos la estructura, objeto, duración, bien, y por último la sección referencias legales. Como os decía, aquí no nos aporta nada las referencias legales, estoy haciendo un contrato, pero sí quiero que vaya rellenándose ya el contrato porque ya le he dado los datos. Entonces tenemos las partes, tenemos el objeto, tenemos la duración del contrato, la jornada, el lugar, la modalidad, la retribución, vacaciones y permisos. Voy a sacar también obligaciones del empleado y del empleador. Vale. Bueno, voy a llegar hasta aquí. Dejo algunas secciones sin y veréis que ya se está redactando el contrato de forma automática. Como veis, partes del contrato, ha introducido los datos que yo le he dado y ha dejado hueco para aquellos que todavía no le he podido facilitar. Y aquí tenemos los huecos para el DNI, los domicilios, nombre del representante y demás. El objeto del contrato ya está definido, la duración también, la jornada laboral todavía no, pero el lugar de trabajo ya me lo ha escrito. Modalidad tampoco, estas secciones todavía faltan. Pero fijaros, las obligaciones del empleado ya me las está sacando y las confidencialidad y protección de datos también. Muy bien. Mientras se redacta esto, ¿cómo podríamos hacer para que este contrato fuese una plantilla? Para poder mañana otra vez volver a utilizarlo y pasado y al otro, ¿vale? Lo primero, tendríamos que terminar el contrato. Uno, que termine de redactarse y luego yo termino de ajustarlo como especialista para dejarlo exactamente como yo quiero. Una vez que yo lo haya dejado exactamente como yo quiero, puedo hacerlo plantilla. Y entonces tengo la posibilidad, por un lado, de puedo bloquear determinadas secciones. ¿Por qué? Pues porque yo igual como abogado de la empresa quiero que esta sección no la pueda tocar luego los comerciales. ¿Vale? Entonces puedo dejar algunas secciones bloqueadas para que sean fijas. Normalmente suelen ser secciones anónimas que no ponen ni el nombre del contratado ni el nombre del contratador, pero puedes poner al final la retribución pues centrarte en el empleado y el contratador y puedes bloquear determinadas secciones, ¿vale? Como la de obligaciones, como por ejemplo la de confidencialidad, como la de resolución o la de legislación aplicable. Y una vez que tienes bloqueadas esas secciones que quieres dejar fijas para que no se puedan retocar, bastaría con darle a marcar documento como plantilla y ya se quedaría grabado como plantilla. De manera que si mañana lo quisiese volver a utilizar, bastaría con entrar en mi listado de documentos, acudir a las plantillas y aquí tengo el contrato laboral y aquí dispongo de dos acciones. Una, clonar, si quisiese volver a hacer una copia de este contrato una y otra vez, o
el de al lado para editar la plantilla. Si imagínate que he encontrado una nueva cláusula estupenda que quiero incluir para dejarlo fijo como plantilla en mi contrato. ¿De acuerdo? Bien. Además de eso, como veis, ya se nos ha hecho el contrato. ¿Vale? Está casi hecho, faltan un par de secciones. Pero lo que quería revisar con vosotros es que, fijaros, en esta ocasión, al pedirle que redactásemos un contrato laboral indefinido, él ya ha identificado la inteligencia artificial que estamos en la materia laboral y que le he pedido un modelo de contrato laboral indefinido. Podría haberle pedido cualquiera de todos los documentos que tenemos cargados de la materia laboral. O incluso podía haber pedido un documento de cualquiera de las otras materias que tenemos cargadas, que como podéis ver, disponemos de blanqueo, competencia, consumidores fiscal, medio ambiente mercantil penal, privacidad, seguridad de la información y societario. ¿Vale? Para cada una de las materias tenemos todo el listado de documentos y para cada documento tenemos un revisa específico. Al darle al revisa, como veis, salen los criterios normativos según normativa española que tiene que cumplir un contrato laboral indefinido. Si yo hubiese cambiado el contrato laboral indefinido y hubiese puesto que estamos haciendo un plan de igualdad, pues vais a poder ver cómo el revisa los criterios normativos cambian. Y aquí me dice que un plan de igualdad, según la normativa española, tiene que cumplir con estos 4 criterios: objetivos, diagnóstico, medidas y seguimiento de evaluación. Como estamos haciendo un contrato laboral indefinido, voy a volver a darle y vais a ver que los criterios normativos se acomodan al documento que estoy haciendo y en este caso un contrato laboral, como veis, tienes que identificar a las partes, te explica por qué tienes que hacerlo, te dice la normativa, en este caso el artículo 8.1, y te dice también la posible sanción por incumplimiento. Y así tengo para cada uno: vacaciones y permisos, debe detallar el derecho a las vacaciones, y lo dice el artículo 38 de los trabajadores, y pues en lugar de trabajo, pues me lo va a decir el artículo 40. Bien, de esta manera aquí tengo los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios normativos que dice normativa española que tiene que tener un contrato laboral. Entonces, si yo quiero saber si lo que he construido, en este caso el contrato laboral, está bien, bastaría con darle por aquí y vais a ver cómo aparecen rojos y verdes, ¿vale? Y fijaros, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, vacaciones y permisos. Ya nos está diciendo que el contrato debe detallar el derecho a vacaciones y el contrato detalla claramente el derecho a las vacaciones. Bien, pero por ejemplo, si nos vamos a duración del contrato o, por ejemplo, notificaciones y comunicaciones, ya me dice, el contrato debe establecer los medios a través de los cuales se realizarán las notificaciones y comunicaciones entre las partes. Y me dice, el documento no establece los medios a través de los cuales se realizarán las notificaciones. Si yo le doy a corregir, podéis ver que siempre me va a dar dos propuestas. Una propuesta uno es crear una nueva sección, que es notificaciones y comunicaciones, e incluir una sección específica, Y la propuesta 2 es modificar confidencialidad y protección de datos y añadir un apartado que especifique los medios de notificación. Me gusta más la 2. Le doy a corregir y ahora la propia IA va a redactar de nuevo esa sección y va a añadir lo que falte para adecuarlo a la normativa española, que yo ahora cuando termine lo voy a supervisar y lo volveré a retocar, ¿vale? Para adecuarlo un poco a mi estilo, a lo que yo estoy más cómodo. Modificada sección. Modificada sección confidencialidad y protección de datos. Bajamos a la sección. Fijaros, de confidencialidad y protección de datos. Por aquí estamos, ¿vale? Aquí la está terminando de escribir. ¿Vale? Ya acaba de terminar. Vamos a darle a revisar, a ver si esta sección que teníamos en rojo hace un momento, vaya, pues ya está en verde. Y como veis, del 46% ya estamos al 57%. Y va subiendo el vise jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que así voy a ir sección a sección. Ya sé que la identificación de las partes es porque faltan algunos datos y como veis, faltan todavía de rellenar. Vale, no me preocupa.
Descripción del puesto de trabajo. Lo mismo, no cumple del todo. Entonces lo voy a corregir y en la misma línea que la anterior, modificar la sección objeto del contrato, le daré a corregir y así iríamos subsanando cada una de ellas, aumentando el viso jurídico, ¿vale? Y consiguiendo que el documento se adecue a la normativa. Bien, además de los criterios normativos, tenemos otra cosa muy interesante, que son los criterios propios. ¿Qué son los criterios propios? Oye, son al final detalles específicos de la empresa. Fijaros, esto es un ejemplo muy sencillo. Pago en especie. En nuestra empresa, los contratos laborales de esta categoría siempre conllevan un coche como pago en especie. Oye, ¿el contrato contiene esta cláusula? Vamos. Y nos dice, en efecto, el documento establece que claramente que el empleado José Luis Gil tendrá coche de empresa. Fenomenal. Siguiente, vacaciones extra. Oye, nuestra empresa tiene una normativa interna que por cada trienio se te regalan 4 días de vacaciones. Vamos a darle. ¿Hemos recogido este detalle en el contrato? Ya te dice, no, no está recogido. Luego tendré que introducirlo. Excedencia. 2 años de excedencia no remunerada. ¿Lo tenemos recogido? Sí está recogido. Entonces tú aquí puedes subir los criterios propios que tú consideres. Os voy a hacer un ejemplo para que veáis qué sencillo es. Añadir nuevo criterio. ¿Vale? Imaginaos, vehículo de empresa 2. Para nosotros tú marcas la importancia. Imaginaos que para nosotros es súper importante. Y que además de importante es excluyente. O sea, sin esto no podemos. Entonces podemos poner el trabajador percibirá un yate como vehículo de empresa. Como veis, es un ejemplo de lo absurdo, pero que para que veáis qué sencillo es introducir la revisión de una cláusula, ¿vale? Oye, hemos contemplado, aquí decimos que es súper importante y es excluyente. Vamos a revisarlo. ¿Hemos contemplado en el contrato que el trabajador percibe un yate como vehículo de empresa? Ya te dice que no, yate no, coche sí. ¿Vale? Entonces tú puedes subir aquí todos los criterios propios. Oye, se va a recibir ordenador y teléfono móvil, va a haber dietas, no va a haber dietas, lo que sea. Todo lo que tú consideres, puedes crearlo aquí como criterios propios y dejarlo prefijado para esta tipología de documento, de manera que cada vez que tú hagas un contrato laboral indefinido, siempre, además de los criterios normativos, que esos los dice la normativa española, vas a tener cargados tus criterios propios siempre para revisarlo contra esos estándares. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver una cosita que es interesante de aquí. Si volvemos a mi abogado, aquí a la izquierda, os recuerdo, hemos visto consultas y hemos visto redactar tanto un informe como un contrato laboral. Nos falta todavía el revisa. Inicio, editor inteligente, revisor de cumplimiento. Si yo aquí le doy a revisor de cumplimiento, voy a ver todas las materias que tenemos listadas en mi abogado. Materias que obligan a las compañías a su cumplimiento. De ahí el nombre revisor de cumplimiento. No estamos hablando solo de compliance penal o de protección de datos, sino de el resto de materias que obligan a las empresas. En este caso hablamos de blanqueo de capitales, competencia, consumidores, fiscal, laboral, medio ambiente, mercantil, penal, privacidad, seguridad de la información, societario y una sección de documentos sin clasificar. ¿Por qué? Porque imaginaros que vosotros queréis subir a trabajar un pliego de un concurso público. No estaría dentro de estas, pero tú puedes subir un PDF y hacerle preguntas sobre el documento. Un documento de 200 páginas que no quieres estar trabajando para arriba y para abajo. ¿Vale? Puedes preguntar directamente. Entonces, como veis aquí, vemos por cada materia, ves que hay un riesgo y hay un nivel de cumplimiento. Esto tiene que ver con cuántos documentos hay por debajo. Si yo voy a la materia mercantil, podréis ver que tengo aquí todos los documentos listados que dispone mi abogado y junto a ellos podéis ver el número de documentos que bien, aquí tenemos los documentos, podéis ver, y aquí van a aparecer los números de los documentos que o bien he creado o bien he redactado, he revisado, perdón, en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuantos más documentos tengas
con mejor visé jurídico por cada uno de los documentos, tu nivel de riesgo será más bajo y tu nivel de cumplimiento más alto. De hecho, yo aquí si voy, me hace un mapa de riesgos diciéndome que mercantil, pues el grado de amenaza que tengo es medio, pero el grado de vulnerabilidad, viendo todos los documentos que he generado y el nivel de calidad de los mismos, es muy bajo. Fijaros, por ejemplo, pues aquí tengo el código ético, pues he hecho 3 códigos éticos en algún momento, ¿vale? Y tengo todos los documentos, de hecho, generados en algún momento, ¿vale? Fijaros, contratos con proveedores, aquí tengo pues muchos, tanto que realizo yo como que reviso porque me ha facilitado un proveedor. Cuando viene en PDF es porque lo he revisado, es un documento que me ha pasado y como veis, junto a cada contrato, tengo los visés, 54, 68, 83, ¿vale? Y podré ir viendo todos los documentos. Bien. Además de esto me permite hacer 2 cosas más. Una, como veis aquí, tengo 2 botones. El botón de la nube lo que me permite es analizar un documento. Imaginaros que os viene un cliente y os dice, oye, quiero que me analices una política de recursos humanos que ya tengo yo escrita. Vale, fenomenal. Te la pasa por correo, la guardas, bastaría con darle a este botón, seleccionas la política dentro de tus archivos, le darías a abrir y te la analizaría contra los criterios normativos españoles directamente. ¿Vale? La otra posibilidad es que tú digas, oye, es que tenemos que hacer el código ético, que ya lo tengo hecho. Lo he hecho 3 veces, pero imaginaros que os solicita un cliente, oye, necesito hacer un código ético o una política de seguridad de la información, necesito hacerla, no la tengo hecha. Bueno, voy a el logo de al lado, el del folio con el plus, y le digo, oye, vamos a hacer una política de seguridad de la información. ¿Quieres que mi abogado te abra una política de seguridad de la información, el editor inteligente? Por supuesto. Le digo que sí y ya me lleva al editor inteligente para redactar una política de seguridad de la información. Y ya estamos redactando una política de seguridad de la información para nuestro cliente. ¿Vale? Como veis, estamos bien clasificados, estamos en mercantil, política de seguridad de la información. Aquí tengo objetivo de la política, alcance, responsabilidad y roles. Bueno, pues puedo ir dándole a unas secciones y luego yo retoco, o puedo indicarle aquí en requisitos que quiero que incluya esta política de seguridad de la información. Tengo las 2 posibilidades. Incluso habría una tercera, ¿vale? Pero no vamos a sobrecargar. Entonces, vamos por aquí, le damos aquí algunas secciones y como vais a ver, se va escribiendo de forma automática la sección. Como veis, la última referencias legales, no me interesan referencias legales para este documento y de momento ya se está haciendo la política de seguridad de la información. Para saber que está bien, voy al revisa y dentro del revisa, pues le iré dando al revisor y como veis, bueno, pues algunos rojos y algunos verdes. Lógicamente todavía no se ha escrito, es lógico que aparezcan rojos. Y tendré que ir solventando todos estos rojos para generar un documento que sea acorde con la normativa española y cumpla. Y además, pues esté adecuado, lógicamente, a la situación de mi compañía. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos con el último paso, porque ya hemos visto el consulta de preguntas-respuestas, el consulta tanto para argumentos como para análisis de situaciones, hemos visto el redacta, puede redactar cualquier documento, basta con poner redacta y si no está incluido dentro del cumplimiento, del revisor de cumplimiento, hacer la prueba. Redacta una ordenanza municipal según la Agenda 2030 de gestión de residuos. Redacta un reglamento interno para la Comisión de Cultura. Redacta y veréis que os va a redactar todos estos documentos. Vamos con el revisa. ¿Cómo podemos revisar? Pues como os he enseñado, podemos revisar directamente desde el revisor de cumplimiento haciendo clic en el logotipo que tiene la nubecita al lado del documento que queremos revisar, o también podemos hacerlo más un poco a las bravas, que es directamente desde aquí. Como veis, le acabo de subir un contrato, que podría ser un contrato que me acaba de facilitar un cliente, ¿vale? Y que quiere que revise. Muy bien, pues lo subo
Lo primero, lo va a clasificar. Si lo clasifica bien, como en este caso, pues estupendo, lo clasifica como un contrato con proveedores, perfecto. Pero si lo clasificase mal, bastaría con abrirlo desde los documentos sin clasificar y darle tú la clasificación concreta que quieres. Fijaros, en este caso ya me ha hecho un visé jurídico sin abrir yo el contrato, sin haberlo visto. Me dice que hay, bueno, pues ya identificando las partes, me imagino que es porque falta algún dato, porque estamos en la fase de peloteo con el contrato para aquí y para allá. Me dice por aquí que hay algunas cosas que cumple, estas verdes, y hay otras rojas que no, y sobre todo me da un 0% de visé jurídico, lo cual ya me hace ir a ver el documento porque ya veo que voy a tener que seguir trabajando con este contrato. Y aquí ha llegado el contrato, ¿vale? Una vez más, tenemos el consulta y el revisa, y en el consulta podría preguntarle cualquier cosa sobre el documento sin leerlo. ¿Con cuánto tiempo es necesario avisar para rescindir el contrato? Para ¿Vale? Y podéis ver cómo le preguntas al documento con cuánto tiempo es necesario avisar para rescindir, 30 días. Pero podría preguntarle, oye, resúmemelo, oye, dime qué penalizaciones, qué riesgos estoy incurriendo. Cualquier pregunta sobre el documento te la va a sacar. ¿Vale? Y por otro lado tenemos aquí el revisa. Y en el revisa, bueno, vamos a darle otra vez a que nos lo analice. Por un lado tenemos los criterios normativos, que tiene que identificar el objeto, las condiciones, garantía, resolución y tal. Bien. Y por otro lado, tengo yo ya los criterios propios que tengo cargados yo para analizar los contratos con un poco todos los criterios que he definido yo. Bien, como veis por un lado, bueno, esta parte todavía está analizando, la parte de criterios normativos, pero vamos a los criterios propios. Los criterios propios que yo tengo fijados para aceptar un contrato de un proveedor, por un lado, es el periodo de pago. Nosotros mínimo 60 días. El contrato dice que 5. Luego ya sé que me tengo que sentar a renegociar este aspecto. Siguiente, penalizaciones. Nuestros contratos siempre llevan una penalización de 50.000 euros por cada 24 horas de retraso en la prestación del servicio. Podemos encontrarlos en el sector del automóvil y estas penalizaciones son de lo más normal, ¿vale? Pero no la incluye. Luego ya sé que tengo que incluirla. Bien, juzgados. Nuestra empresa solo firma contratos con Juzgados Referidos Barcelona. El contrato que nos ha pasado el proveedor hace referencia a Juzgados Madrid. Y, por último, otra penalización. Nosotros siempre también solicitamos una penalización de 25.000 euros por cláusula de exclusividad mientras dure el contrato. Y ya me dice la herramienta que el contrato solo incluye una penalización de 15.000 euros por cláusula de no competencia. Luego tendré que matizar con el proveedor esta cláusula o bien añadir las otras dos cláusulas con las que nos sentimos cómodos. Y el resto de los criterios normativos, ¿vale? Ah, bueno, ¿por qué me ha dado un vice jurídico cero? Pues fijaros, porque el periodo de pago, la importancia no aplica. Pero, por ejemplo, la penalización de 50.000 euros, la importancia es muy alta y además es excluyente. De manera que si no cumples con esto, todo el vice jurídico del contrato se irá a hacer. Entonces tú puedes definir incluso, pues, qué requisitos o qué criterios son para ti totalmente fundamentales y sin los cuales, pues, no prosigue. Y entonces, como veis, el resto del contrato que me ha pasado del proveedor cumple con todo. Me falta la identificación de las partes porque ya faltan aquí algunos detallitos, ¿vale? Y lo que no cumpliría son los criterios propios que yo tengo marcados. Por lo tanto, tendría que volver a renegociar con nuestro proveedor. Por último, ¿vale? Por último, disponemos aquí de dos botones interesantes. Este primero de aquí es radar, que es un observatorio cuantitativo de multas, donde podéis ver multas de privacidad penal, laboral, que estallan pruebas y blanqueo de capitales, ¿vale? Y aquí lo podéis filtrar por artículos, países, multas y demás.
Y a su lado disponemos de el observatorio cualitativo, que este ya no iría de multas, sino de noticias, ¿vale? Y aquí tenemos por reglamento de la inteligencia artificial, contraseñas, ¿vale? Es un observatorio especializado en noticias de compliance, protección de datos, ciberseguridad y ciberderecho, que también podéis programar para recibir directamente en vuestro correo electrónico diario. Y esto sería todo. Os recuerdo, consultas legales de todos los tipos y cualquier jurisdicción, redactar cualquier tipo de documento y revisarlo, tanto contra criterio normativo como contra los propios criterios de la empresa. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Espero que os haya sido sencilla la explicación. Un saludo.